Buenas tardes, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Su hermano David una vez más saludándolos en este día, tengo entendido que es 8, ¿verdad? 8 de enero del 2021, sabadito de la tarde, tarde-noche. Es una bendición estar aquí con ustedes, hermanos. Es una bendición estar en esta vida, viviendo, disfrutando lo que nos da Dios también. Hay que disfrutar, no disfrutar, pero estar alertas a las pruebas que la vida nos da, que el mismo Dios nos da. Recuerda, hermano, que hoy seguimos en la pandemia. La pandemia han aumentado los casos. Escuché unas noticias por ahí que 200,000 fallecidos en lo que es México, 200,000 hermanos ya fallecieron. Para darnos para una idea, imagínate si tú conoces el Estadio Azteca, pues 2 veces el Estadio Azteca lleno, repleto, es lo que son 200,000 hermanos. 200,000 familias que están tristes, que están angustiadas, que están lastimadas y están pasando desgracia. Por eso, hermano, busquemos la forma, pidámosle a Dios su sabiduría para poder actuar en esta pandemia. Mucha gente sale sin cubrebocas, mucha gente va de vacaciones o fue de vacaciones nada más porque ya estaba enfadado de estar en su casa. No puede ser, hermano, hay que buscar la sabiduría de Dios y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este tiempo? En este tiempo de pandemia, en este tiempo que se necesita orar más por la humanidad, por la familia. ¿Qué hago? Hay que tener conciencia, hermano. Mucha conciencia. Tú y yo hemos tenido casos ya de hermanos, de familiares, amigos que han fallecido y qué triste se siente. Qué triste, hermanos, la verdad. En mi caso, en mi familia, mi esposa y yo nos contagiamos del COVID. Y a Dios gracias que los síntomas no fueron fuertes. Sí estuvieron, sobre todo mi esposa, un poco fuerte, sí, perdió el sentido del olfato, del gusto, fiebres altas, fatiga, sí. Y lo mío fue mínimo y nos encerramos y sacamos la prueba y salió positivo y aquí estamos. Llevamos ahorita, actualmente en este día, llevamos 22 días desde los síntomas de mi esposa y creo que ya hemos salido de esto. Y entonces, hermano, como en toda enfermedad, si estamos enfermos hay que guardarse. Que me desespero, que no aguanto el cubrebocas, que es mejor que te aguantes. Es mejor, hazlo por la sociedad. Sí, si estás en tu casa y te pones cubrebocas, sabemos que el cubrebocas no te va a cubrir el 100%, pero sí la sana distancia, sí lavarte las manos y hacer algo y tener conciencia de que esto existe y está pasando en el mundo. Por favor, hermano, que este año sea, por favor, hagamos un esfuerzo que sea de conciencia. ¿Sí? A Dios gracias, le vuelvo a decir, estamos bien nosotros. Pero seguimos orando, pidiéndole a Dios que esto acabe, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría de cómo caminar en esta pandemia. El honor y la gloria sea aquel que todo lo puede, que es nuestro Señor Jesús, el sabio, y Él nos tiene que dar sabiduría. Gloria a Dios. Y paso a lo siguiente, hermano. Hoy vamos a hablar del Evangelio de Mateo. Vamos a tomar algunos versículos del capítulo 7. Hablando de materia, hablando ya en el tema, antes de leer la palabra de Dios, tú y yo en muchas ocasiones hemos juzgado a la gente. Hemos juzgado muchas cosas. Hemos juzgado hasta los políticos, la gente que nos dirige en el trabajo, los compañeros, los hermanos. Juzgamos a todo mundo y somos juzgados también por mucha gente porque no tomamos en cuenta lo que nos va a decir ahorita Jesús, nuestro Señor, ¿sí?
y nos gusta juzgar. Y imagínate lo que sale de la boca de la persona que no conoce a Cristo y se acaba y juzga al prójimo y se lo acaba y lo remata y de todo por la boca y juzga. Imagínate lo que hay. Y eso hay en el corazón de esa persona. Nosotros los cristianos tenemos que ser la luz y ser diferente. Y cuesta, claro que sí, hermano, todo cuesta. Cuesta cambiar. Cuesta mucho cambiar, muchísimo. Aquí no es de que me tomo una medicina o por arte de magia, ya soy diferente. Sí, no, es un esfuerzo, es un proceso. Hay que cambiar, hay que ir poco a poquito. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 7, versículo 1 en adelante, y dice así: no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás serán usados para ustedes. Y ahí paramos tantito. Nos dice el Señor, nuestro Señor Jesús nos dice: no juzguen. Porque si tú juzgas, ¿sí?, serás juzgado. Y serás juzgado de la misma manera que tú estás juzgando. ¿Sí? Siempre, por ejemplo, a los políticos. Nosotros los ciudadanos vemos algo mal en ellos, ¿sí? No vemos lo bueno, vemos lo mal y lo juzgamos. No, es que es así, son mis tranzas, y empezamos a tirar, ¿sí? En el trabajo, ¿sí? No, es que es mala onda, esto, aquello, empiezas a tirarle también al hermano y juzgamos. Y lo que debemos de hacer es hacer oración, comunicarnos con el Padre y decirle: Padre, aquí hay algo que me está afectando y me duele. Tú que eres juez, tú haz justicia, Señor. Lo pongo en tus manos. ¡Gloria a Dios! Entonces el juzgar es para Dios, no para nosotros. Y aquí lo dice: no juzgues porque serás juzgado. Y dice así: ¿qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Te dice: hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. ¿Sí? Esto nos habla Dios, nos dice que tenemos que tenerle el amor al prójimo. Por eso es muy importante. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a juzgar. ¿Sí? Y si él hace algo malo, te tienes que acercar y decirle: hermano, yo considero que esto no está bien, y hablar, ¿sí?, quien sea. Pero si tú juzgas a tu hermano y lo señalas y no te juzgas tú primero y no te revisas tú, que no tienes tal vez no tienes esa pelusa del ojo que tiene tu hermano, pero tienes un tronco, o sea que eres más pecador que tu hermano. El Señor te dice hipócrita, y nos dice hipócritas. Imagínate, el Señor nos dice hipócritas. Es una palabra muy fea, ¿no crees? Sí, definitivamente así es. Al Señor le gustan las cosas bien derechas. Nosotros somos los que le hacemos mal. Hoy nos está enseñando el Señor que no debemos de juzgar, de señalar, de hablar mal, si vas a hablar bien de una persona, ¿sí? Es más, que sea para gloria de Dios. ¿Sabes qué? Ese hermano hace bien las cosas. Ok, gloria a Dios, vamos adelante, pero no juzguemos a la gente. Imagínate el papá que le dice a su hijo: hijo, no quiero que tomes, y el Señor con la caguama en la mano. Qué hipócrita, ¿no crees? O aquella persona que dice: oye, mira, tú chismeas mucho, eres bien chismoso, y le estás diciendo a tu hermano: ok, pero tú también eres igual. ¡Wow! Hipócrita también. O si no, le dices a tus hijos o a tu familia: hijo, familiares, ¿saben qué? No hay que mentir porque es malo. Y tú mientes. Hipócrita también. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Por eso mucha gente no quiere leer, hermano. No quiere leer ni saber de la palabra de Dios porque te dice tus verdades. Nos dicen nuestras verdades. Y nos dice
que hay que caminar por este camino, nos lo señala. Y ahorita vamos a ver que la puerta hacia el cielo es angosta. Es necesario, hermano, que este año cambiemos. No señalemos a nadie. Hagamos un esfuerzo y cada vez que vayas a señalar a alguien, que vayas a juzgar a alguien, acuérdate que vas a ser juzgado también de lo que estás hablando de la misma manera ante Dios, ¿sí? Y también ante los hombres. Así que hay que tener cuidado. Después avanzando un poquito, nos dice en el versículo 7 algo poderoso, hermano. Algo que tú y que yo tenemos que aplicarlo. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días, porque tenemos un Señor que es Señor, que es fiel, que da todo por nosotros y que su palabra está viva. Su palabra no es mentira, su palabra no es para ver si de vez en cuando, no, su palabra se da, su palabra es viva y eficaz. Dice así, versículo 7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Y aquí lo explica, porque el que pide, recibe. Ahí paramos tantito, vamos a analizar eso. Porque el que pide, recibe. Dice el Señor, pide y se te dará. Pide, tú pide, hermano. Pide. Hablando de lo que estamos anteriormente que te hablé, de no juzgar, pídele al Señor, Señor, ayúdame a no juzgar a la gente, a no ver la pelusa en el ojo de mi hermano, sino ver esa viga, ese tronco que yo tengo en mi ojo, en mi vida. Ayúdame, Señor. Pide al Señor en estos tiempos difíciles que venga su misericordia y que acabe, destroce con este virus que está haciendo daño, muchísimo daño, que nos ha cambiado la vida. Pídele al Señor que de esta situación de la pandemia seamos mejores personas, avancemos, que seamos buenos cristianos. Eso hay que pedirle al Señor. Tú tienes necesidades propias, ¿verdad? Como mujer, como hombre, como hijo, como trabajador. De todas maneras, tú tienes muchas cosas que pedirle, necesidades. Pídele al Señor, pídele, no te canses de pedirle, tú siempre pídele, porque dice, porque el que pide, recibe. Ahí está, dice el Señor, pide, te lo está de una manera ordenando con amor, pide. ¿Y cuál es la promesa? Que vas a recibir. Así es. Claro, como lo hemos comentado, y es lógico, Señor, que me saque el melate. Te sacas millones de pesos, te vas a hacer daño. Te vas a perder. Si de por sí tantito nos perdemos, Él es sabio y te va a dar lo necesario. Tú pide también, sé sabio en pedirle al Señor lo que de veras vale la pena. ¿Sí? Y si no sabes realmente qué pedir, nada más dile, Señor, tú dame lo que yo necesito, y ahí queda. Así es. Entonces, porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Hermano, tú y yo queremos encontrar, en primer punto, el reino de los cielos. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el mismo Jesús. Entonces, ¿a quién tenemos que buscar? A Jesús. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo lo vamos a hallar? Orando, leyendo su palabra, que eso hemos insistido siempre, orar y leer su palabra y buscar a Dios. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces busquemos la gloria de Dios. Vamos a buscarla. Búscala en tus necesidades. Que se manifieste el poder del Espíritu Santo, que se manifieste Dios en este 2021 en tu vida con poder, hermano, con poder. Búscalo. Y entonces busquen y hallarán. Vamos allá, es una promesa. Si tú empiezas a buscar a Dios en su palabra, en las predicaciones, en los cantos, en la oración, lo vas a hallar y vas a hallar lo que estás buscando. Que a lo mejor no sabes ni lo que estás buscando, pero Él te lo va a dar y vas a decir, ay, esto es lo que yo quería en mi vida. Eso es buscar a Dios. Y así dice también, llamen y se les abrirá la puerta. Dice,
se abrirá la puerta al que llama. Vamos a tocarle la puerta a Jesús. Jesús en el Apocalipsis nos dice que Él está tocando a la puerta y aquel que le abre, dice, Él entrará y cenará con Dios, o sea, hará una amistad con Dios. Nosotros vamos a tocar la puerta de Dios, vamos a tocar la puerta al reino de los cielos, a tocar la puerta a la gloriosa, a su gloriosa misericordia. Vamos a tocar la puerta a las cosas de Dios. Hermano, es necesario que si de veras creemos y queremos estas promesas, tenemos que empezar a hacer algo para buscar a Dios. Estas promesas no van a venir así solas nada más. No, tú tienes que poner de tu parte. ¿Y cuál es tu parte? Algo sencillo. Buscar a Dios, buscarlo, orar con Él en estos tiempos difíciles. Cuando están los tiempos fáciles, nadie se acuerda, y difícil, menos. No, al contrario, si está difícil, ay Señor, algo está pasando, me acerco a ti. Me acerco a ti. ¿Qué pasa, por ejemplo? Imagínate que tú eres un pequeño, 5 años, ¿sí? Y estás jugando en un campo, en el parque, en un parque, y tu papá está como a 50 metros, ¿sí? Todo bien, todo perfectamente bien, estás jugando, pero en ese momento empieza a temblar fuerte. ¿Tú qué haces? ¿Te quedas ahí donde estás? ¿O vas hacia el Padre? Claro que vas hacia el Padre, vas, porque ahí está la protección, ahí está todo. Pues así, en estos tiempos difíciles, ve al Padre, vayamos al Padre. No vayas a otro lado, ve al Padre y Él te va a decir, te va a cuidar, ¿sí? Te va a dar lo necesario. Pasarás por el río, pero no te vas a ahogar. Pasarás por llamas, pero no te vas a quemar ni te vas a chamusquear. Eso dice Isaías. ¡Wow! Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, así mismo nos dice el Señor, ¿acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? Si nosotros le pedimos a Dios, ¿nos va a dar otra cosa? Si tú que amas a tus hijos, te piden pan, ¿le darías una piedra? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Escucha bien, hermano, para oreja. Pues si ustedes, nosotros, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo, gloria a Dios, dará cosas buenas a los que se la piden. Cosas buenas a los que se la piden, hermano. Déjame decirte que yo soy un pedinche. Yo le pido a Dios, todo le pido a Dios. Para mí no hay de que, bueno, esto no se lo pido, esto sí, todo se lo pido. Trato de que todas mis decisiones, primero con Dios y Él que me diga qué es lo que tengo que hacer. Todo le pido a Dios. Mi salud, el trabajo, mi familia, mis hijos, mi esposa, todo pido a Dios, todo. Aquí dice, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las piden. Yo se las estoy pidiendo. Y las pido también para ti que me estás viendo, le pido a Dios, Señor, al que me está viendo, escuchando, llénalo de bendiciones. ¿Sí? Asimismo, hermano, en el versículo 13 del capítulo 7, fíjate lo que es el camino del Señor. Dice, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Vamos a explicarlo y seguimos avanzando. Dice el Señor, nos dice a ti y a mí, hijos, entren por la puerta angosta. ¿Sí? Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, a la perdición. El caminar por el buen camino cuesta y es angosto. ¿Sí? No tienes que mentir, no tienes que robar,
no tienes que cometer adulterio, todo. Ese camino es angosto y solamente entran los que verdaderamente aman a Dios, así. Pero si es ancho, ¿sí? Ese camino lo ves ancho y qué padre, y te lleva a la perdición. En ese camino ancho está el mundo, los vicios, la carne, ¿sí? Las apetencias, sexo desenfrenado, vicios, adulterio, mentira. Ahí está, ancho, ¿sí? Ancho. Y dice así, dice, y son muchos los que pasan por él, por ese camino ancho. Son muchos, muchísimos son los que pasan. Muchos. Y no debe ser así, ¿sí? Al contrario, deben ser muchos los que pasan por ese camino angosto, que de veras van llevando una vida digna. Y sí se caen, porque somos imperfectos. Nos caemos, pero nos levantamos, pero no nos salimos de ese camino. No irnos a la perdición. Yo creo que antes de conocer a Cristo, estábamos en ese camino ancho, ¿no? Ancho, no nos cabía se nos hacía chiquito ese camino y hacíamos y deshacíamos y todo eso. Pero por misericordia de Dios nos llamó y nos dijo, camina por aquí. Y eso yo lo estoy haciendo, hermano. Y te invito a que lo hagas. Y fíjate, pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Es difícil el camino a la salvación. Sí, es un camino difícil. Sí, pero no es imposible. Para Dios no es imposible. Dice Pedro a nuestro Señor Jesús, Señor, entonces ¿quién se va a salvar? Dice Jesús, para Dios no hay imposibles. Entonces, condúcete por el buen camino. Dice, pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Y que pocos son los que lo encuentran. El camino ancho que te lleva a la perdición, todo mundo lo encuentra. Lo encuentra facilísimo. Pero el camino a la salvación, muy pocos lo encuentran. Muy pocos. Muy pocos. Y hermanos, esos pocos debemos ser tú y yo. Tú y yo. Ir por ese camino. Y ya lo encontramos porque acuérdate, Jesús es el camino, verdad y vida. Es el camino. No te vayas por otras doctrinas, no te vayas por otros dioses, no te vayas por otros ídolos, no te vayas por otro lado. Camina por el camino angosto y el camino es Jesús. No hay otro. No hay otro. Digo, si quieres ser salvo, si quieres vivir una vida eterna junto a Jesús, alabándolo, bendiciéndolo, viendo al Padre, sintiendo la presencia del Espíritu Santo y estar en ese lugar, en esa morada que Jesús tiene reservada. ¿Para quién? Para todo aquel que lo acepte como Señor y Salvador. Entonces, hermano, espero que en este día vimos el capítulo 7 de Mateo, algunos puntos importantes. Creo que fueron 3 puntos muy importantes que creo que necesitas darle una pasadita a tu Biblia. Y recuerda, hermano, que no hay que juzgar. No juzguemos. Y hay que pedirle al Señor. Pídele. No te enfades de pedir. No, el Señor no se enfada. Tú sigue pidiendo, sigue buscando, ¿sí? Sigue tocándole la puerta al Señor para ese milagro que tanto necesitas, ¿sí? Y camina sobre ese camino angosto que nos lleva a la salvación. Si tú y yo practicamos esto y somos amigos, ¿sí? De Dios, o sea, tenemos una buena amistad con Dios, el Señor nos dice, pídeme y yo te lo daré. Lo que sea, pero tenemos que ser amigos del Señor, tener una buena amistad con Él. En estos tiempos, hermano, creo que es necesario, perdona que te repita, pero es necesario voltear al cielo, ¿sí? Voltear al cielo, alabar al Señor, adorarlo y tener un contacto directo, un contacto limpio con el Señor. El Señor te ama, hermano. El Señor nos habla en su palabra y hay que llevarla a cabo. Te vuelvo a decir, ¿es difícil? Sí, es difícil.
Pero tengo una pregunta, tú que eres profesionista, ¿fue difícil acabar tus estudios? Ok, no eres profesionista, pero trabajas. ¿Es difícil llevar el pan a tu casa? Sí, es difícil. Todo es difícil. Sí, pero el que lleva el camino fácil, al camino ancho, eso no es difícil, eso es facilísimo. Y te pierdes, te condenas y todo el mundo se olvida de ti. Busquemos pues, hermanos, ese camino que es el Señor, y en este 2021 que sigue avanzando, ya comenzó, que sigue avanzando, busquemos la forma de agradarle a Dios. Lo podemos hacer, lee la Biblia. Hermano, te mando un saludo, te veo por aquí, si Dios me lo permite, y si tú me sigues viendo, comenta por aquí lo que quieras comentar. Nos vemos el próximo miércoles con otra reflexión de tu hermano David, de la Biblia, y busquemos al Señor. Ora, alaba al Señor y sé feliz. Y acuérdate, pídele al Señor, tú pídele. ¿Estamos de acuerdo? Hasta la próxima pues, hermano. Dios te bendice. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.